Cordial saludo amigos, vamos a continuar con el estudio de las clases sociales cuando apareció el cristianismo. ¿Cómo era la gente? ¿Cómo era la situación? ¿De qué vivían? ¿Qué deudas tenían? ¿Qué impuestos pagaban? ¿Eran pobres? ¿Eran ricos? ¿Sufrían? Eso es lo que estamos viendo cuando apareció el cristianismo en sus vidas. Entonces ya hemos visto que viven en una situación muy similar a la que tenemos hoy en día. No ha cambiado nada. La clase dominante nos sigue oprimiendo con sus impuestos y hoy peor todavía con sus pandemias y toda esa cantidad de cosas que nos quieren imponer. A pesar de que algunos medios dicen que eso es mentira, que es falso, una gran cantidad de gente cree en eso, en las vacunas. Y todos sabemos en el fondo que eso es un negocio, pero mucha gente cree en eso. Para liberarse van a poner la vacuna. Bueno, eso allá cada cual. Eso llegará el momento en que nos demos cuenta cuál es la realidad y tomemos conciencia de qué camino vamos a seguir con cuestión a eso. Por lo tanto, vamos a seguir en este estudio de cómo se encontraba la gente en el cristianismo y vamos a ver y vamos a comparar cómo esa situación es muy similar a la actual, porque actualmente también tenemos una situación en la cual se pregona la segunda venida de Jesucristo. Mire, si en la primera venida que vino los cambios sociales no fueron significativos y ahora se hace prácticamente lo mismo, el círculo se completa, porque ahora con la segunda venida también la gente adquiere una nueva esperanza. Pero vamos a entrar a analizar el tema con más profundidad. Por lo tanto, vamos a continuar en la lectura de este Dogma de Cristo, libro escrito por Erich Fromm. Entonces, veíamos que la motivación de esta gente estaba la misma fuerza, el odio y la esperanza de las masas sufrientes causadas por sus pesares y la inevitabilidad de su situación socioeconómica. Ya sea que la expectativa escatológica tuviera un contenido más social, más político o más religioso, se hizo más fuerte con la oposición creciente y más activa a medida que penetramos en lo más hondo de las masas analfabetas hasta llegar a los llamados Anharen, el círculo de quienes vivían en el presente como una opresión y que por lo tanto debían poner sus ojos en el futuro en busca de satisfacción de todos sus deseos. Entonces, cuanto más se debilitaba la esperanza de alcanzar una mejora real, una mejora en la situación, cuando más la gente quería salir de la pobreza, de la miseria, de la violencia, de la opresión, tanto más debía esta esperanza hallar expresión en las fantasías. Tenía que hallar una expresión en las fantasías porque uno estaba desesperado en esa época. Igual ahora mismo también. Entonces mucha gente se aprovecha también de esta situación y nos forman cuadros religiosos, falsos dioses, para que sigamos en eso mismo. La desesperada lucha final de los celotes contra los romanos y el movimiento de Juan el Bautista fueron los dos extremos. Aquí aparece el movimiento de Juan el Bautista. Y tenían sus raíces en el mismo suelo, la desesperación de las clases bajas. Este estrato se caracterizaba psicológicamente por alimentar la esperanza de que ocurriera un cambio en su condición. Interpretaba analíticamente a la espera de un Padre bueno que los ayudara, y al mismo tiempo un odio feroz por los opresores que hallaba expresión en sentimientos dirigidos contra el emperador romano, los fariseos, los ricos en general y en las fantasías de castigo del día del juicio. Vemos aquí una actitud ambivalente. Esta gente amaba en la fantasía a un Padre bueno que los ayudara y salvaría, y odiaba al Padre malo que los oprimía, atormentaba y despreciaba. Con este texto espero que ustedes hagan un análisis de la situación primitiva en esos momentos y la situación actual de hoy. Pregúntense si es similar,
Ustedes mismos encuentren la respuesta. A pesar de este estrato de las masas pobres, analfabetas, revolucionarias, surgió el cristianismo como un importante movimiento histórico mesiánico y revolucionario, al igual que Juan el Bautista. La doctrina cristiana primitiva no se dirigió a educados y poseedores de propiedades, sino a los pobres, los oprimidos, los sufrientes. Celso, un opositor de los cristianos, pinta un buen cuadro de la composición de la comunidad cristiana como él la vio casi 2 siglos más tarde. Vamos a ver cómo este tipo veía a los cristianos. En las casas privadas vemos también trabajadores de la lana, zapateros remendones, lavanderos y los patanes más ignorantes y bucólicos que no se atreverían ni a abrir la boca delante de sus mayores y amos más inteligentes. Pero toda vez que en privado pueden atraerse la atención de niños y con la compañía de algunas mujeres estúpidas son capaces de hacer las afirmaciones más extraordinarias, tal como por ejemplo que no deben escuchar para nada a sus padres y maestros, debiendo en cambio obedecerlos a ellos. Dicen que sus padres y maestros hablan tonterías y nada comprenden, y que en realidad ni saben ni son capaces de hacer nada bueno, y solo se envuelven con palabras huecas, pues aseguran ser los únicos que conocen la forma correcta de vivir, y dicen a los niños que si creen en ellos serán felices y también harán felices a sus hogares. Pero si mientras hablan advierten que se aproxima uno de los maestros o alguna persona inteligente o hasta el mismo padre, los más cautos de ellos huyen en todas direcciones, pero los más temerarios incitan a los niños a rebelarse. Les susurran que en presencia de su padre y sus maestros no están en condiciones de explicar nada a los niños, pero si les agrada deberían dejar el padre y sus maestros y junto con las mujeres y los niñitos, que son sus compañeros de juegos, ir al taller del cardador de lana o a la casa del zapatero o a la lavandería para allí aprender la perfección. Y al decir esto, los persuaden. Esta era la situación de esa gente. Ellos eran tan rebeldes que odiaban a los padres y a los maestros y inducían a los niños a que los siguieran a ellos. El cuadro que Celso pinta aquí de los partidarios del cristianismo es característico no solo de su situación social, sino también de su situación psíquica, de su lucha y su odio con la autoridad paterna. ¿Cuál era el mensaje del cristianismo primitivo? En primer plano aparece la esperanza escatológica. Tienen que saber qué es escatológico. Escatológico es algo fantasioso, es algo que se va a venir pero en el futuro, algo que no es casi ni real, sino que eso es por allá, como una promesa del cielo, y que vendrán tiempos mejores, y que hagan esto ahora, paguen impuesto ahora, o den limosna ahora, que después les van a dar el cielo. Eso es como escatológico, lo que le prometen a uno, pero más adelante, en un futuro que no se crea. Y si quieren, investiguen qué quiere decir escatológico. Bueno, Jesús predicó la proximidad del reino de Dios. Enseñó a la gente a ver en sus actividades el comienzo de este nuevo reino. Sin embargo, el complemento del reino solo se verá cuando en la gloria de las nubes del cielo Él retorne al juicio. Jesús parece haber anunciado este precipitado retorno poco antes de su muerte. Y en el momento de su partida, haber reconfortado a sus discípulos con la seguridad de que entraría de inmediato a una posición sobremundana junto a Dios. Las instrucciones dadas por Jesús a sus discípulos están en consecuencia dominadas por la idea de que el fin, cuya día y hora sin embargo nadie conoce, está próximo. Como resultado de ello, además, la exhortación a renunciar a todos los bienes terrenales toma un lugar prominente. Las condiciones para entrar al reino son, en primer lugar, un total cambio de espíritu, por el cual un hombre renuncia a los placeres de este mundo, se abnega y está dispuesto a abandonar todo lo que tiene con el fin de salvar su alma. Luego, una segura fe en la gracia que Dios concede a los humildes y a los pobres.
y por lo tanto una confianza plena en Jesús como el Mesías elegido y llamado por Dios para dar forma a su reino en la tierra. El anuncio está por eso dirigido a los pobres, los dolientes, los que tienen hambre y sed de virtud, a los que desean ser sanados y redimidos, y los encuentra preparados para entrar en el reino de Dios, a la vez que sobre el pagado de sí mismo, el rico y los que hacen alarde de su virtud, caerá el juicio de obstinación y la condena del infierno. La proclamación de que el reino de los cielos estaba cerca, está en Mateo 17, fue el germen de la prédica más antigua. Fue lo que despertó una esperanza entusiasta en las masas sufrientes y oprimidas. A uno le dicen el reino de Dios está cerca, entonces eso les despertó una esperanza entusiasta, pero en las masas sufrientes y oprimidas, porque el que tiene billete está en la gloria. La sensación de la gente era que todo estaba acercándose a un fin. Creían que ya no habría tiempo para difundir el cristianismo entre todos los paganos antes de que llegara la nueva era. Lo mismo que ahora. Ahora con todas estas pandemias muchas iglesias dicen que no, que ya llegó el fin del mundo, el apocalipsis, que ya viene la otra esperanza. Entonces, si analizamos un poquito, todo vuelve y da la vuelta otra vez. Creían que ya no habría tiempo para difundir el cristianismo, porque ya llegaba la nueva era. Si las esperanzas de los otros grupos de las mismas masas oprimidas se cifraban en provocar la revolución política y social, valiéndose de su energía y de esfuerzo propio, los ojos de la primitiva comunidad cristiana estaban puestos únicamente sobre el gran acontecimiento, el milagroso comienzo de una nueva era. El contenido del mensaje cristiano primitivo no era un programa económico o de reforma social, sino la bendita promesa de un futuro no lejano, en el que los pobres serán ricos, los hambrientos estarán satisfechos y los oprimidos tendrán autoridad. El ánimo de los entusiastas primeros cristianos se ve claramente en Lucas 6:20 y versículos siguientes. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecieren y cuando os aparten de su trato y os vituperen y desechen nuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, pues que del mismo modo hacían los padres de ellos con los profetas. Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados ahora, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís ahora, porque os lamentaréis y lloraréis. Además de expresar el anhelo y esperanza de los pobres y oprimidos por un mundo nuevo y mejor, estas palabras manifiestan también su radical odio a las autoridades, los ricos, los sabios y los poderosos. Hallamos el mismo ánimo en la historia del mendigo Lázaro, que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Está en San Lucas 16:21. Y en las famosas palabras de Jesús, cuando difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. San Lucas 18:24. El odio hacia los fariseos y el recolector de impuestos se extiende como un hilo rojo a través de los evangelios.